los que tengáis que hacer un supuesto práctico, yo siempre os digo una cosa. Un supuesto práctico es unos hechos, ¿vale? Te ponen unos hechos que es como mucha literatura diciendo lo que ha ocurrido, ¿vale? Cuando veáis el supuesto práctico, os van a poner primero toda esta literatura que son los hechos, ¿vale? O el supuesto, ¿vale? Y después vais a tener las preguntas con las distintas alternativas, con las respuestas alternativas. Entonces, yo lo que os digo es, no vayáis a leer los hechos, no vayáis primero a leer toda esta literatura. No lo hagáis. Aunque os tiente porque tengáis que elegir un supuesto u otro. No. Lo primero que vais a leer son las preguntas. ¿Vale? ¿Me estáis siguiendo? ¿Habéis hecho supuestos prácticos? ¿Leéis primero las preguntas? Los que, bueno, vale. Los que han estado en clase conmigo, yo ya os he dicho que primero se leen las preguntas. Pues si solamente hay muchos supuestos prácticos, si habéis hecho esto de leer primero las preguntas, hay muchos supuestos prácticos o muchas preguntas de supuestos prácticos que se contestan casi sin leer el texto, ¿vale? Sin leer el supuesto. Hay muchísimas preguntas que se contestan así. Entonces, primero, si yo tengo que elegir entre un supuesto y otro, la literatura de uno puede estar muy complicada y la de otro muy fácil, pero las preguntas de la literatura complicada ser más sencillas que la de la literalidad más sencilla, ¿vale? Entonces, la literalidad del supuesto no nos da ninguna pista sobre cuál es la dificultad entre uno y otro, ¿vale? ¿Qué nos las da? Las preguntas. Entonces, muchas veces, solo leyendo las preguntas podéis elegir fácilmente el supuesto práctico. Pero es que no solamente esto, sino que al leer las preguntas, ya cuando leemos el supuesto práctico posteriormente, sabemos qué es lo que tenemos que buscar en esa literalidad. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Podemos subrayarlos, podemos encontrar las respuestas, podemos ver qué es lo importante. Porque si no puede pasar que voy a perder, recordar que esto es una cuestión de estrategia, ¿vale? Y que no tenemos 1 hora o 2 horas para hacer un supuesto práctico. No podemos leer los hechos, ver las preguntas, leer los hechos del otro, ver las preguntas, volver a los hechos de uno, el otro. ¿Lo veis? Entonces, tenemos muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Que si ya yo, viendo las preguntas, posiblemente podría elegir el supuesto, cuando vaya a leer, ya me estoy ahorrando la lectura de un texto. ¿Lo estáis viendo? Y cuando vaya a leer el texto del supuesto que he elegido, por las preguntas, es que ya sé lo que tengo que buscar. Porque es que a veces nos ponen un montón de cosas que están casi más para despistarnos o que no nos aportan nada y sabemos que como no nos aportan nada podemos ir un poco más rápido en ese sentido y de hecho ya cuando leemos podemos subrayar, recordar que el cuadernillo de preguntas es vuestro, lo tenéis que rayar, hacer de todo. Yo siempre que digo, siempre os he dicho, cuando yo veo que un opositor sale de un aula con el cuadernillo de preguntas, no el de respuestas, ¿vale? El de respuestas se queda y vosotros os quedáis con la copia. Ese tiene que estar perfectamente limpio, ¿vale? Pero el cuadernillo de preguntas es vuestro. Cuando yo veo que un opositor sale del aula con el cuadernillo en blanco, impoluto, sin rayar nada, mal presagio me da. O sea, creo que igual me equivoco, ¿vale? Pero no me da muy buena espina de cómo le puede dar el resultado, ¿vale? Y en los supuestos pasa eso. Yo me leo las preguntas y cuando ya he elegido el supuesto voy a los hechos y allí en los hechos digo, bueno, pues mira, este párrafo puedo poner pregunta 1, ¿vale? Recordar que tenemos nervios y tenemos prisa. Subrayar la fecha. En esta puedo pregunta 2. Entonces, cuando me voy otra vez a leer la pregunta, ya sé que si quiero confirmar alguna cosa, sé en qué párrafo está. No tengo que leerlo todo otra vez. ¿Lo veis? Entonces, es indispensable, y así como en muchas cuestiones os digo que no pasa nada, o sea, que vosotros sois adultos para tomar vuestras decisiones, en esta casi, que os digo que no, que me hagáis caso. En esta soy vuestra profesora. Y que lo hagáis de esta manera porque de verdad vais a notar la diferencia. Entonces, a partir de ahora, cuando hagáis algún supuesto,
aplicar esto, ¿vale? No, el momento de aplicar esto no es el examen. El momento de aplicar esto es ahora. Entonces vais a notar bastante la diferencia y os va a ayudar muchísimo.